Damas y caballeros, muy buenas tardes. Se encuentra con nosotros la Presidenta de México, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Damos inicio a esta ceremonia con los honores correspondientes a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al 102 aniversario del Día del Ejército Mexicano e inauguración de las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Integran el Presidium el general Ricardo T. Villatrejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. General de División de Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez, comandante del Ejército Mexicano. Doctor Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Y licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación.
También contamos con la distinguida presencia de funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, comandantes de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Guardia Nacional, de la Cuarta Región Militar, de la Séptima Zona Militar y del 27 Regimiento de Caballería Motorizado. coordinador estatal de la Guardia Nacional del Estado de Nuevo León, Distinguidas esposas de los funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina. directores generales de las armas y servicios, Generales en situación de retiro. agregados militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país, Autoridades estatales y municipales del Estado de Nuevo León. empresarios de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, Generales, comisarios, jefes, inspectores, oficiales, personal de tropa y escala básica, pertenecientes al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional. así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todas y todos la más cordial bienvenida. Se les invita a observar un video alusivo al Ejército Mexicano. Desde sus orígenes, el ejército mexicano ha sido más que una fuerza. Ha sido el principal pilar de la defensa de nuestra soberanía, el escudo de nuestra nación, el corazón de quienes han luchado por México. El ejército mexicano tiene sus raíces en la independencia nacional, cuando insurgentes como Hidalgo, Allende, Morelos y Guadalupe Victoria, por citar algunos, lideraron la emancipación nacional. Con la consumación de la independencia en 1821, se consolidó el ejército trigarante, el que fue evolucionando aún con dificultades debido a las guerras intestinas y la invasión norteamericana en el periodo de 1846 a 1848. Sin embargo, con las lecciones aprendidas, pudo vencer a la postre a la invasión francesa en la década de 1860, donde destaca la heroica batalla del 5 de mayo, en la cual se derrotó al ejército francés, el mejor de la época. A principios del siglo pasado, y producto de un sistema político y social caduco, surge un nuevo ejército para recobrar el orden constitucional quebrantado por el usurpador Victoriano Huerta. Se trató de un hecho histórico, en el que el Congreso de Coahuila otorgó facultades extraordinarias a don Venustiano Carranza, gobernador del estado, para armar tropas y restablecer el orden constitucional fracturado, fuerzas que vencerían al ejército federal. Este nuevo ejército, además del pueblo armado, estuvo integrado por valientes militares que se unieron a la causa revolucionaria para preservar los intereses de la nación, como el reconocido humanista General Felipe Ángeles. Un hito histórico en la conformación de este nuevo ejército se suscitó el 13 de agosto de 1914 en Teoloyucan, Estado de México, donde se firmaron los tratados con el mismo nombre, marcando un momento decisivo en la historia de esta Fuerza Armada, ya que en este documento se pactó el licenciamiento del Ejército Federal y la victoria del Ejército Constitucionalista, actual Ejército Mexicano. Ese es el origen del cual todo soldado se siente muy orgulloso. Triunfada la causa revolucionaria, fue necesario institucionalizar esta nueva fuerza militar, lo que se logró mediante la visión del general Joaquín Amaro, quien impulsó la educación militar, la reorganización de la institución y la conformación de leyes y reglamentos militares, bases institucionales que perduran hasta nuestros días. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el ejército diversificó sus tareas, buscando apoyar a la sociedad en diferentes necesidades y contingencias. Ejemplo de ello es la aplicación del Plan DN3E a partir de 1966, con el desbordamiento del río Pánuco, así como campañas de reforestación y distribución de agua en áreas vulnerables del país. Destaca también la emergencia en el terremoto de 1985, en el que se emplearon todas las capacidades del Plan DN3E para la atención de esta contingencia.
obstante que la mujer en el ejército ya ocupaba un lugar trascendental, principalmente en el área de la salud. Se dio un paso de gran relevancia a partir del 2007 con el ingreso de mujeres a sus planteles militares, como es el Heroico Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra, fortaleciendo la inclusión y la igualdad de género en las Fuerzas Armadas, acción que se vio reforzada en el año 2023, cuando las mujeres fueron aceptadas en todas las ramas de combate de esta Fuerza Armada. Es importante mencionar que el ejército fue un pilar fundamental en la creación de la Guardia Nacional al proporcionar el grueso del capital humano para la iniciación de esta fuerza de seguridad, que entró en funciones el 30 de junio del 2019. Otro hecho de relevancia fue la implementación del Plan de Desarrollo de la Fuerza del Ejército en el 2023 para incrementar sus capacidades operativas y contar con una Fuerza Armada eficiente, versátil y moderna, capaz de adaptarse para afrontar con éxito las exigencias del entorno nacional e internacional. Lo que se busca con este proyecto es mantener actualizadas las capacidades del Ejército en el corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, desde el 2018, el ejército mexicano fue llamado a intensificar aún más su faceta social, llevando a cabo la construcción de infraestructura estratégica. Ejemplo de lo anterior son las obras del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los bancos del bienestar, por mencionar algunos, con el objeto de contribuir al desarrollo y economía del país. A partir del 2024, esta misión social continúa, pero con más bríos y fortaleza, con el único fin de seguir construyendo un México más moderno y con paso firme hacia el desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Hoy en día, el ejército mexicano cuenta con casi 150,000 elementos, tropas equipadas y adiestradas profesionalmente, con sentido humanista y con respeto pleno a los derechos fundamentales de las personas. Tropas preparadas para cumplir eficientemente con las misiones asignadas y enfrentar las necesidades actuales que demanda el país y el contexto internacional, siempre con la firme convicción de servir al pueblo de México y estar prestos a la defensa de nuestra soberanía. ¡Ejército Mexicano! ¡Siempre leales! Gobierno de México. Hace uso de la palabra el general de división de Estado Mayor, Norberto Cortés Rodríguez, comandante del Ejército Mexicano. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Licenciado Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador del Estado de Nuevo León. Distinguidas y distinguidos integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, compañeras y compañeros de armas, a todas y todos, muy buenas tardes. Es un honor para mí darles la bienvenida a estas nuevas y modernas instalaciones del 27º Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Cerralbo, Nuevo León. Organismo militar que se inaugura en esta importante fecha en la que las mujeres y hombres que portamos con orgullo el uniforme de la patria, con gran satisfacción conmemoramos el 112 aniversario de la creación de nuestro Ejército Mexicano, Fuerza Armada
que surge de la Revolución Mexicana para mantener el orden constitucional y salvaguardar las instituciones del país. Un día miércoles como hoy, pero de hace 112 años, ante el encarcelamiento de Francisco I. Madero y la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia de la República, el Poder Legislativo del Estado de Coahuila, por medio del decreto 1421, le concedió al gobernador Venustiano Carranza facultades especiales para conformar una fuerza armada con gente del pueblo que defendiera los ideales del apóstol de la democracia, surgiendo entonces el denominado Ejército Constitucionalista. Este hizo frente a las fuerzas huertistas y después de intensos combates, el 13 de agosto de 1914, con la firma de los tratados de Teoloyucan, se acordó la disolución de las tropas federales, por lo que el Ejército Constitucionalista quedó como única fuerza armada del país, conformada por revolucionarios y militares de carrera que se unieron a la causa. Fue así que el 22 de marzo de 1950, mediante el decreto presidencial 720, se instituyó el 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano. Durante su evolución, en la época posrevolucionaria, el general Joaquín Amaro Domínguez, siendo secretario de Guerra y Marina, fue el impulsor de la institucionalización del Ejército, la cual comprendió muchos aspectos, como la generación de leyes, estructuras orgánicas y la implementación de la educación militar. Gracias a esta perspectiva futura, hoy contamos con un sistema educativo militar robusto, en el que se ofrecen 109 opciones educativas que incluyen posgrados, especialidades, licenciaturas, carreras técnicas y de nivel medio superior, así como cursos de aplicación, capacitación y perfeccionamiento. Hoy, el Ejército Mexicano mantiene un despliegue en todo el territorio nacional que le permite contribuir con las autoridades y gobierno en tareas de seguridad pública, proporcionar respuesta inmediata en la aplicación del Plan DN3E y también construir obras prioritarias que impulsan el desarrollo nacional con el agrupamiento de ingenieros perteneciente a esta institución armada. En esta nueva etapa que vivimos, tiempo de mujeres, como lo ha mencionado nuestra comandanta suprema, es importante resaltar que una parte fundamental del engranaje del Ejército Mexicano lo constituyen las mujeres. Actualmente forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 42,352 mujeres, a quienes se les dan mayores oportunidades para integrar y, en su caso, ejercer el mando en unidades operativas. Un ejemplo de ello es este regimiento de caballería que esta fecha se inaugura y en el que se integrarán 30 mujeres que realizarán actividades operativas, iniciando su reclutamiento el 1 de marzo del presente año. Amable auditorio, los antecedentes del Ejército Mexicano los podemos encontrar desde las tropas insurgentes que buscaban nuestra independencia, habiéndose instituido en el año de 1821 el Ejército de las Tres Garantías, con la firma del Plan de Iguala, ejército con que se logró nuestra emancipación el 27 de septiembre del mismo año. 7 días después de este relevante hecho, se creó la Secretaría de Guerra. Más adelante, en la Constitución de 1824, se dieron atribuciones al presidente para disponer de la Fuerza Armada, mismas que se refuerzan en la Constitución de 1857
y finalmente en la Carta Magna de 1917, surgida de la Revolución Mexicana, en donde tiene su origen el actual Ejército Mexicano. De ahí que, desde su creación hace 112 años, este ejército ha evolucionado a la par de las exigencias del país, consolidándose como una institución que da certeza al Estado mexicano. El 13 de agosto de 2021 se creó la Comandancia del Ejército Mexicano con la misión de desarrollar las capacidades estratégicas de esta Fuerza Armada mediante la preparación de sus integrantes, actualización y modernización de sus medios, considerando los recursos humanos, educación, logística e infraestructura, organización, doctrina y adiestramiento para el cumplimiento de sus misiones generales. Hoy en día, mediante el plan de desarrollo de su fuerza, incrementa sus capacidades para sumar esfuerzos con las instituciones, los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, con miras hacia un objetivo común: contribuir a la seguridad y al progreso del país. Esa es la naturaleza del actuar desde el soldado hasta el general de división, porque somos pueblo uniformado. Llevamos en nuestras raíces la esencia social de la Revolución Mexicana. Eso nos hace sentir sumamente orgullosos. Por ello, nos complace sumar esfuerzos con la sociedad y gobiernos para concretar significativos proyectos, como este regimiento de caballería motorizado, que para su construcción contamos con el decidido apoyo del gobierno del Estado de Nuevo León, que con gran disposición sumó a la iniciativa privada para contribuir en esta importante infraestructura. A todos ellos, en nombre de quienes integramos el Instituto Armado y en especial el 27º Regimiento de Caballería Motorizado, les hacemos patente nuestro más sincero agradecimiento. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. En esta fecha histórica y trascendental para las mujeres y hombres que integramos las filas del Ejército Mexicano, le refrendamos nuestro compromiso y lealtad institucional. Ese es el ideal que nos motiva a mantenernos fieles y firmes a nuestro pueblo, a las instituciones y a México. Compañeras y compañeros de armas del Ejército Mexicano, sintámonos orgullosos de formar parte de una gran institución que por más de 100 años se ha entregado al servicio de la patria. Es así que en el marco de este significativo evento, los exhorto a seguir conduciéndonos con honor, integridad, humanismo y lealtad, desempeñar nuestras funciones con respeto a los derechos de las personas, profesionalismo y entrega, dar lo mejor de cada uno de nosotros para estar a la altura de los retos y desafíos del país, para que todos los días y en todo el territorio nacional hagamos eco con el lema que distingue a las mujeres y hombres que portamos con orgullo el uniforme del Ejército Mexicano. Siempre leales. Muchas gracias. Sean tan amables de ponerse de pie. En el marco del 112 aniversario del Día del Ejército Mexicano,
La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas hará entrega de condecoraciones, menciones honoríficas, distinciones y reconocimientos a la innovación militar a personal y unidades pertenecientes al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional. A continuación, la Presidenta de México hará entrega de un reconocimiento a la innovación militar al general de división de Estado Mayor, Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, por su valiosa contribución en beneficio de las Fuerzas Armadas. De igual forma, hará entrega de la condecoración de retiro y un libro biográfico de la carrera militar de distinguidos generales que pasaron a la honrosa situación de retiro por haber concluido su paso por el servicio activo de manera ejemplar, contribuyendo al progreso del Ejército Mexicano. Reciben el general de división de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo. General de División de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez. General de División de Estado Mayor, Inocente Prado López. General de División de Estado Mayor, Francisco Miguel Aranda Gutiérrez. Y General de División de Estado Mayor, Gonzalo Aguilar Escobedo.
como una muestra de reconocimiento a la importante labor de las mujeres en las Fuerzas Armadas, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos hará entrega de la condecoración de servicios distinguidos a la General de Brigada, médico cirujano, Olga Lidia Juárez Patiño, por su perenne entrega y lealtad institucional, así como haber demostrado sobrado celo, esmero y dedicación en el cumplimiento de su deber. En reconocimiento a la participación de la mujer en las operaciones de mantenimiento de paz y misiones políticas de la Organización de las Naciones Unidas, reciben distinción militar tenientes coroneles María del Rosario Cardoso Reyes, Josefina Patlán Rodarte, Sally Violeta Ojeda Ramírez y Paulina Iraíz Villegas Liébanos. Mayores: Reina Melina Morales Morales, Palma Irene Sáenz Escárcega y Sara Paulina Ponce Morales. Reciben condecoraciones, menciones honoríficas, distinciones y reconocimientos a la innovación militar el general Miguel Ángel Ramírez Canchola, coroneles Jesús Manuel Torres Ábalos, Nonatzin Torleiva, José Velázquez Robledo, Rodrigo Holguín Gómez y Ricardo López Alfox, y teniente coronel José Rafael Santiago Enríquez. Tenientes coroneles: Roxana Loera Cruz, Fernando Villanueva Sánchez, Miguel José Romero Barrita y Mario Alberto López Ramírez. Mayores: José Gerardo Morales Soto y Héctor Uscán Garmán, y subteniente Joana Betsabé Jiménez García, quien recibe mención honorífica en representación del equipo de nado sincronizado por su excelente desempeño profesional y espíritu de sacrificio. Capitanes Mariana del Rosario Acosta Morelos Ponce y Sergio Antonio Osuna Manjarres. Sargentos Eloy Sánchez Valdivia y Carlos Alfredo Rendón Nazario. Y cabo Eber Yair Palma Olivares. Con motivo de la conmemoración del 112 aniversario del Día del Ejército Mexicano, la Presidenta de México develará una placa alusiva a la inauguración de las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado. Por lo anterior, se solicita amablemente a la Presidenta de México, así como a distinguidos integrantes del Presidium, a pasar al sitio donde se encuentra la placa para realizar la develación correspondiente. Texto contenido en la placa. En el marco del 112 aniversario del Día del Ejército Mexicano, el Gobierno de la República hace entrega de las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, proyecto que permitirá incrementar las capacidades de esta Fuerza Armada para brindar condiciones de seguridad y protección del pueblo de México, así como proporcionar mejores condiciones de vida y operación a los integrantes del Ejército Mexicano. Cerralbo, Nuevo León, 19 de febrero de 2025. En honor al personal y unidades que fueron recompensados y con motivo de la inauguración de las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, la banda de guerra ejecutará el toque militar 3 de Diana.
Sean tan amables de ocupar su lugar en el presidium. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de tomar asiento. Muy buenos y fríos días. Doctor Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. General Norberto Cortés Rodríguez, comandante del Ejército Mexicano, almirante Raimundo Morales, secretario de Marina, comandantes de los distintos mandos, miembros del Ejército Mexicano. El 19 de febrero de 1913, hace 112 años, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Ese es el origen del Ejército Mexicano, un acto valeroso por la defensa de la democracia y contra el autoritarismo. Es un momento célebre de nuestra historia, pues en medio de la oscuridad más oprobiosa surge un episodio de heroísmo que marcó el presente y el futuro de la nación. Recordemos que Francisco I. Madero, con su llamado a las armas el 20 de noviembre de 1910, con la consigna sufragio efectivo, no reelección, convocó a decenas de miles que, hartos de la desigualdad, el racismo, el clasismo, la represión, la pobreza y el autoritarismo que representó el régimen porfirista, decidieron seguir al apóstol de la democracia. El conflicto armado que inició en el norte del país y muy pronto se expandió a otras partes del territorio nacional, finalmente Porfirio Díaz presenta su renuncia y se exilia en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Francisco I. Madero. Sin embargo, nuestra naciente democracia tuvo poca duración entonces. La noche del 8 de febrero de 1913, circularon rumores en la Ciudad de México que se preparaba una sonada militar. En las primeras horas del domingo 9 de febrero, efectivamente una guarnición de la plaza, formada por más de un regimiento, se preparaba para, sin disimulos, derribar al gobierno legítimo y hundirse en el capítulo de la traición. El presidente Madero sale del castillo de Chapultepec, acompañado de cadetes del Colegio Militar, hacia el Palacio Nacional, en aquel inicio de lo que después se llamó la Decena Trágica. Victoriano Huerta, a quien Madero nombra como jefe del ejército ese mismo día, lo traicionaría unos días después, consumando el golpe de Estado. No puede olvidarse
que en aquellos días el funesto papel del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien fue promotor de aquel terrible episodio. Madero es detenido y posteriormente asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez el 22 de febrero de 1913. En medio de esa ola de traición, en Coahuila, estado natal de Madero, el 19 de febrero, Venustiano Carranza se alza como un respiro e inicia una nueva etapa de la Revolución Mexicana al convocar a la creación de un ejército revolucionario contra un gobierno usurpador. En un célebre decreto del Congreso de ese estado el 19 de febrero de 1913. Un mes después, ese decreto sería respaldado con la promulgación del Plan de Guadalupe, publicado el 26 de marzo de 1913, que proclamó en su dictamen un llamado a todas las fuerzas federales y revolucionarias para unirse al movimiento y defender la revolución iniciada por Madero. A Carranza también le debemos su doctrina, con relación al trato entre naciones que cobra hoy mucha relevancia. Todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente y sin excepciones al principio de la no intervención. El ejército entonces estuvo integrado en su origen por vaqueros del norte del país, que eran hábiles en el uso de las armas y del caballo, por mineros como los reprimidos en Cananea durante el Porfiriato, pero ampliamente capacitados en el manejo de la dinamita, por ferrocarrileros que conocían muy bien todo el territorio nacional, por arrieros, que era un oficio muy noble y muy popular en aquellos días, empleados públicos y pequeños comerciantes. Se sumaron indígenas del norte, del centro y campesinos del sur del país, obreros y artesanos y generales valientes. 7 años más tarde del inicio de la Revolución Mexicana, aquellos revolucionarios plasmaron en la Constitución de 1917 las garantías individuales que provenían de la Constitución de 1857 y los nuevos derechos sociales de los trabajadores y el reconocimiento de los recursos naturales como bienes de la nación. El llamado Ejército Constitucionalista no solo luchó contra el régimen de Huerta, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por los derechos del pueblo y de nuestra independencia. A través de sus victorias, el ejército ayudó a consolidar la Revolución Mexicana y a sentar las bases de una nueva era en la historia de México. Esto nunca hay que olvidarlo. Las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de una revolución social, vienen de la lucha por la democracia, de la defensa del pueblo mismo por sus derechos, por la justicia social y por la soberanía. Y en México, en nuestra Constitución, la soberanía no solo es el territorio. En el artículo 39 de la Constitución dice claramente: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y el artículo 40 que establece: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Nuestro ejército nació en contra de un golpe de Estado, es decir, las instituciones de las que los miembros del ejército forman parte, a diferencia de muchos otros ejércitos en el mundo, no viene de las élites, sino que tiene un origen popular, y este se ha mantenido hasta nuestra fecha. Por eso cuando decimos, la soldada, el soldado, el ejército mexicano es pueblo uniformado, eso no solo es un orgullo, sino que es una fortuna. Esa es la fortaleza profunda de nuestra historia, patrimonio de todas y todos los mexicanos. Hoy el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional son instituciones que sostienen al Estado mexicano y son esencia de la soberanía nacional. La lealtad, entrega, disciplina, profesionalismo y amor por sus semejantes y por la patria son baluarte de la nación. Por ello, hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de respeto y gratitud. Ustedes son los guardianes de nuestra soberanía y los defensores de la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. En cada rincón de México, desde las montañas hasta las llanuras, su valentía y dedicación se hacen presentes y es un honor para mí reconocer su sacrificio y su compromiso. Han estado en la lucha por la construcción de la paz, contra desastres naturales, brindando ayuda y apoyo a nuestros compatriotas en los momentos más difíciles. Su labor humanitaria es un testimonio de su lealtad y amor por México que todos compartimos. Sabemos que ser parte de las Fuerzas Armadas no es solo un trabajo, es una vocación que exige sacrificio personal y familiar. Cada uno de ustedes deja atrás a sus seres queridos para servir a la nación y por ello, a nombre del pueblo de México, les doy las gracias. Es un esfuerzo extraordinario. Les informo que ese agradecimiento el día de hoy, en un esfuerzo extraordinario, quiero decirles que el día de hoy hemos tomado la decisión, junto con el general secretario, de aumentar también sus percepciones. Sepan que con ello no solamente es el agradecimiento a su esfuerzo, sino sobre todo que sepan que lo llevamos en la mente y en el corazón siempre. México vivió su independencia, la reforma, su segunda independencia, la revolución, y hoy vivimos también una nueva transformación, pacífica, pero profundamente justa, libertaria y soberana. Nuestra historia nos muestra que somos un pueblo que sabe emprender sus batallas por la independencia y la justicia. Nuestra grandeza es legado de los héroes y heroínas que nos dieron esta hermosa nación. Nuestros principios, la honestidad, la entrega, la justicia y el amor a la patria. Con ese amor por nuestra historia y nuestro porvenir, con ese orgullo de pertenecer a un pueblo heroico y resistente, es que decimos con fuerza: México es un país libre, independiente y soberano. Son muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que lo han defendido, muchas
que seguimos defendiéndolo y muchas que en el futuro defenderemos a nuestro México. Pensemos que la patria no es solo un territorio, es el escenario de nuestra fecunda historia, de los pueblos primeros y de la riqueza natural y cultural del hoy. Es el refugio de nuestros sueños, el escenario de nuestras esperanzas y el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Es nuestro pueblo. Es la tierra donde nuestras raíces se entrelazan, donde cada rincón guarda la memoria de nuestros ancestros y donde cada amanecer es un recordatorio del sacrificio de aquellos que con valentía se levantaron para defender nuestra independencia. Hoy, en un aniversario más del Ejército Mexicano, ante la bandera que ondea con dignidad, reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía, que es un derecho inalienable, un grito de libertad que resuena en nuestros corazones. Es la certeza de que unidos, como un solo pueblo, podemos enfrentar cualquier adversidad. Cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu. ¡Que viva el Ejército Mexicano! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva la soberanía e independencia nacional! ¡Viva México! Sean tan amables de ponerse de pie. Finaliza este evento con los honores a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. A nuestros invitados les pedimos colocarse en posición de firmes y a todas y todos se les invita a entonar nuestro himno nacional. La Presidenta de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
Se hace una respetuosa invitación a la Presidenta de México para realizar un recorrido por las instalaciones del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, acompañada por distinguidos integrantes del Presidium.